Vamos a dar inicio entonces al sermón de esta tarde. Y he querido hablar acerca de qué dice la Biblia sobre la salvación. ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación? Tengo aproximadamente unos 30 años de haberme convertido al Evangelio y siempre me sorprende cómo mucha gente en realidad no entiende el concepto de la salvación. He tenido varios argumentos, discusiones con hermanos que no entienden en realidad cómo funciona esto de la salvación. De hecho, déjeme decirle que la salvación es un tema que ha sido de mucha controversia a lo largo de los siglos, principalmente cuando comenzamos a hablar de cómo es ganada la salvación o de el hecho de si se pierde o no se pierde nuestra salvación. Son temas, son cuestiones que a veces podríamos decir nosotros, bueno, no importa, ¿para qué vamos a discutir? Esto es teología. Tenemos que saber exactamente qué es lo que creo para poder presentar un argumento ante alguien que cuestione lo que yo creo. Comencemos entonces en el libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9. Encontramos nosotros entonces lo siguiente. Efesios 2 versículos 8 y 9. Nos dice la Escritura de la siguiente manera: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Establezcamos, es un regalo de Dios. No hay absolutamente ningún mérito nuestro. Es un regalo, un obsequio. Es la gracia de Dios la que nos salva. La salvación, versículo 9, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Me encanta. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y hemos escuchado, ¿verdad?, mucha gente decir, oh sí, soy salvo, gloria a Dios, voy al cielo. Y después terminan portándose peor que un inconverso. Entonces hay algo ahí que no tiene sentido, no concuerda. Ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues es gracia de Dios, es un regalo de Dios. No hay absolutamente nada en nosotros, algún mérito por el cual podamos ganar nosotros la salvación. El libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, nos dice lo siguiente. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Esa es la justificación. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios. Mire qué excelente. Somos declarados justos ante Dios. Es importante entender estos conceptos. Gálatas 2:16. Por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley.
Escuche, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Así que por más que alguien se esfuerce por obedecer a la ley, jamás va a poder ser declarado justo. Dios nos dio la ley, le dio la ley a Moisés para que el mundo, para que la gente, para que la persona se diera cuenta de su pecado y que es incapaz de obedecer la ley. De hecho, nos dice de que si yo desobedezco la ley en un punto, me hago culpable de toda la ley. Por lo tanto, es imposible. Es por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Por otro lado, dentro de la misma fe evangélica ha ocurrido una división. Unos creen que es Dios quien hace la elección del individuo y lo salva soberanamente. Y recuerde, estoy hablando de la iglesia. Unos creen que es Dios quien hace la elección del individuo y lo salva soberanamente. Y otros que piensan que el individuo tiene la habilidad todavía de escoger a Dios. Y podemos decir nosotros, pero ¿cómo puede la iglesia dividirse? Bueno, es bien sencillo. Unos dicen, no, ya los que son salvos fueron predestinados para ser salvos y no importa lo que hagan, van a ser salvos porque ya fueron predestinados. Y hay mucha gente que cree esto. El problema que yo encuentro con esto es de que entonces me plantea un Dios injusto. ¿Por qué a unos sí y otros no? ¿Por qué no darle la oportunidad al hombre, al ser humano, de que reconozca su pecado? Y de nuevo, mire, lo que le estoy hablando quiero que lo entienda. Esto es lo que vivimos nosotros el día de hoy. Esta es la iglesia del Señor el día de hoy. Y hay otros que piensan que el individuo tiene la habilidad todavía de escoger a Dios. Entonces, con estos pensamientos sobre la salvación, debemos nosotros como individuos, como personas, investigar, indagar qué es lo que enseña verdaderamente la Biblia, porque aquí está, ambos lados nos van a presentar versos bíblicos por los cuales ellos basan su fe, porque creen esto y nos van a dar textos bíblicos, y los otros, el otro lado, también nos va a dar exactamente lo mismo. Y yo quiero decirle algo, Dios no se contradice, nosotros nos contradecimos a nosotros mismos, pero Dios no se contradice. Porque verdad, de repente llegamos a la conclusión, entonces hay cosas raras en la Biblia. La Biblia se contradice, no, la Biblia no se contradice. Nosotros nos contradecimos. Estas dos líneas, estas dos creencias nos hacen a nosotros, y muchos quizás ni saben, mire, yo quiero que lo entiendan. Estas dos líneas de pensamiento vienen de lo que es usted el día de hoy como creyente, o es calvinista o es arminiano. Y usted va a decir, ¿qué pasó? Yo no soy ni calvinista ni arminiano. Sí, de acuerdo a lo que tú crees sobre la salvación, ¿eres uno o lo otro? ¿Eres calvinista o eres arminiano? ¿Crees que la predestinación de aquellos que van a ser salvos ya fue hecha? Por lo tanto, no hay absolutamente nada que tú puedas hacer. Vas a ser salvo porque Dios así te predestinó a ser. O vas a ser del otro lado
Y no me pregunte cuál lado cree que, porque eso es para usted que vaya y averigüe e investigue. O vas a creer que no, Dios nos da la oportunidad a todos de que podamos reconocer el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Voltea a su hermano y diga, ¿eres calvinista o eres arminiano? Aquí le va. Para comenzar, la palabra salvación viene de la raíz hebrea Yasha. Esta significa el ser espacioso. Ser espacioso. De esa misma raíz hebrea salen las palabras liberación, emancipación, preservación, protección y seguridad. Va de nuevo. De esa misma raíz, la raíz Yasha, en hebreo, salen las palabras liberación, emancipación, preservación, protección y seguridad. Esto es lo que la palabra salvación significa. La palabra salvación hace referencia a la liberación de una persona o grupo de personas de una situación de peligro y restrictiva, donde ellos no eran capaces de ayudarse a sí mismos. Y me encanta esa declaración. Escuche lo que dice. La palabra salvación hace referencia a la liberación de una persona o grupo de personas de una situación de peligro. ¿En qué peligro estábamos nosotros? En el peligro de ir al infierno, en el peligro de ir y vivir nuestra eternidad separados, alejados de Dios. Ese era el peligro. Por causa del pecado. Y agrega, donde ellos no eran capaces de ayudarse a sí mismos. Ninguno de nosotros es capaz de ayudarse a sí mismo. Porque si así fuera, entonces Cristo no hubiera venido a la tierra y entregar su vida como sacrificio en la cruz del Calvario. Quiero que vaya pensando, ¿por qué creo lo que creo? Y no solamente lo creo porque fulano dice, porque mi pastor predicó, porque este dice. No, ¿qué dice la Escritura? Éramos incapaces. La Biblia nos dice, nos enseña que aún nuestras mejores obras, escuche, que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No podemos, y no, vaya y averigüe qué son trapos de inmundicia, y usted se va a dar cuenta de lo que nos está diciendo Dios. Pero somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. De ahí que nosotros necesitamos salvación del pecado, de la influencia, del poder, del dominio del pecado en nuestras vidas. La palabra salvación tiene un significado pasado, presente y futuro. Escuche, la palabra salvación bíblicamente tiene un significado pasado, presente y futuro. En el pasado, yo fui liberado de la pena del pecado. Cuando Cristo fue a la cruz y murió por mis pecados, y ese es el acto de ¿qué? De justificación. He sido justificado ante Dios de la pena del pecado. Y esto, ¿dónde se logró? En la cruz del Calvario, cuando Cristo muere por mis pecados y por los suyos en la cruz del Calvario.
Eso es lo que conocemos como justificación. Somos declarados justos ante Dios, legalmente. Ahora, el significado presente de la salvación es porque en este momento, a través del proceso de santificación, yo estoy siendo liberado del poder del pecado. ¿Escuchó? La salvación, mi salvación, en el tiempo presente. He entrado a un proceso de santificación. ¿Por qué tengo que entender esto? La Biblia nos enseña que sin santificación nadie verá a Dios. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Por eso Dios entonces primero nos declara en el pasado, salvación del pasado, nos declara justos delante de Él. Ahora, como ya somos declarados justos delante de Él, en el presente, mi salvación, entro en un proceso de santificación. Pero ya lo dije antes, soy incapaz de vivir una vida santa. Pero es que es Él el que hace posible nuestra santificación. Yo estoy siendo liberado del poder del pecado todos los días. Desde que yo abro los ojos por la mañana, empiezo a ser liberado del poder del pecado, porque el pecado todavía sigue ahí. Usted se convirtió al evangelio, usted creyó, usted nació de nuevo, pero el pecado todavía sigue tocándole a la puerta. Que no le digan, que no le cuenten. Y el significado en el porvenir o futuro de mi salvación es que llegará un momento en que yo seré liberado, no solamente de la pena y del poder del pecado, sino que yo seré liberado también de lo que es la presencia de pecado. Y eso será entonces durante la etapa de glorificación, que tiene que ver con ¿qué? Con nuestra entrada al reino de los cielos. ¡Wow! Por eso no te jactes. Yo soy salvo, voy al cielo, gloria a Dios. Calmado. Entendamos qué es salvación de acuerdo a la Biblia. Podemos decir entonces lo siguiente, que la salvación es la obra de la gracia de Dios por la cual Él nos salva del pecado, de sus consecuencias, y como resultado nos trae a una correcta, justa y vital relación con Él, con Dios, y nos imparte de las riquezas de su gracia. ¡Wow! ¡Oh! Ahora voy entendiendo. He sido liberado del poder, de las consecuencias del pecado. Ahora Dios me pone en una posición donde me declara justo. Y ahora, como tengo esa justificación delante de Él, puedo entrar en una relación correcta con Él. Entro entonces a ser santificado por Él. Y me imparte de las riquezas de su gracia. Quiero que entienda el orden de nuestra salvación. Este es el orden de nuestra salvación. El llamado de Dios. Desde que el hombre falló, desde que el hombre la regó en el jardín del Edén, cuando el hombre optó por hacer lo que él quiso y no lo que Dios le había dicho que debía hacer. Muchos creen, ¿verdad?, que el pecado es la manzana, se comieron una manzana. No, el pecado es saber lo que Dios quiere que yo haga y no hacerlo, sino hacer mi voluntad.
en el llamado, Dios desde el jardín del Edén ha estado buscando. Por eso, mire, leamos la Escritura. Cuando el hombre peca con Dios, entra el pecado al mundo. Con el pecado la vergüenza, porque ellos andaban desnudos, pero nadie les había dicho que estaban desnudos. Pero nomás pecaron y buscaron forma de cubrir su pecado. Pero Dios baja en busca del hombre. Cuando Dios nos llama, esto lo conocemos nosotros como la proclamación del Evangelio. Cuando alguien nos predica, cuando alguien nos comparte el Evangelio, ¿sabe qué es? Es el llamado de Dios en nuestras vidas. Es Dios tocando la puerta de nuestro corazón. Es Dios invitándonos a que entremos en esta cuestión de la salvación, de liberarnos del poder, de los efectos del pecado, para que entremos en una buena y correcta relación con Él. Santificación, para luego después, al morir, entonces somos glorificados. Entramos a vivir esa vida eterna con Él. La proclamación del Evangelio es lo primero. Lo segundo es que entramos ahora en lo que nosotros conocemos bíblicamente como regeneración. No degeneración, regeneración. Es el nacimiento de parte de Dios. Nacemos de nuevo. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Porque le dije que humanamente es imposible. El nuevo nacimiento es cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Evangelio que se nos predicó. Y Dios entonces regenera nuestro espíritu, nos hace nacer de nuevo. Es Él, siempre ha sido Él, por Él, para Él y por siempre va a ser lo mismo. Nacemos de nuevo entonces después de haber escuchado la proclamación del Evangelio. Somos regenerados. Luego viene lo que nosotros conocemos como la conversión, que es ¿qué? Es fe y arrepentimiento. Escuché el mensaje, lo creí, entro a una regeneración, a nacer de nuevo, ¿a través de qué? De la fe en Cristo Jesús y el arrepentimiento. Esa es la conversión. Vengo a nacer de nuevo, me vengo a convertir en una nueva criatura. La conversión. Luego entro a lo que es o conocemos nosotros como justificación. ¿Qué es la justificación? Es la posición o el derecho legal que Dios nos da de ahora ser declarados justos delante de Él, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tengo el derecho legal, la posición, he sido declarado justo ante Dios. Luego entramos a lo que conocemos nosotros como la adopción. Sí, son palabras que nosotros escuchamos y que muchas veces no las hemos entendido. Adopción es cuando yo vengo a formar parte de la familia de Dios. Si antes no era parte de la familia de Dios, ahora sí. Cuando escuché el llamado de Dios, la predicación del Evangelio, cuando me fui regenerado, nací de nuevo, me convertí a través de la fe y el arrepentimiento, fui declarado justo delante de Dios, la justificación. Ahora Dios me adopta como ¿qué? Como su hijo. Vengo a ser parte de la familia de Dios.
Ahora entro en lo que es ¿qué? La santificación. Que es una conducta correcta de vida. Santificación es que Dios me tomó de las tinieblas y me pone ahora en la luz admirable de su Hijo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que viva correctamente como Él quiere que yo viva. Y usted dice, pero ya dijimos de que somos pecadores impedernidos y que no podemos. Sí, pero en el nuevo nacimiento, Él ahora es el que produce esta nueva vida, esta conducta correcta de vida. Eso es santificación. Después de la santificación, vengo entonces y empieza lo que es la perseverancia. Permanezco en la fe. El que permaneciere firme hasta el fin. Que dice, este será salvo. Permanecer en la fe es perseverancia. Voy a perseverar. Voy a seguir adelante. No importa lo que suceda. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra. No me importa. Yo voy a seguir hacia adelante. La perseverancia. Hay muchos que ya dejaron de perseverar. En lugar de perseverar, nos acomodamos, nos acondicionamos. No. Si la regaste, levántate, sacúdete, pídele perdón a Dios y sigue adelante. No vuelvas a hacer las mismas cosas. Perseverancia. Y luego, lo que muchos no les gusta hablar ni quieren oír, ¿verdad? La muerte, porque nos vamos a morir. Ahí es donde, ¿qué? Ahí es donde me voy con Dios. Es en la muerte donde, si entré en todo este orden de la salvación, me voy con Dios. Recuerde, en el cielo no puede entrar el pecado. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Pero se da cuenta cómo es Él quien originó todo, quien diseñó todo, quien preparó todo, quien me da una nueva vida, me pone un corazón ahora que desea hacer la voluntad de Él. Es Él. No hay nada en mí. Y entro entonces ahora a lo que es la glorificación. Es cuando recibimos un nuevo cuerpo, porque con este cuerpo usted no puede entrar al cielo. Está viciado, está manchado de pecado. Pero un día vamos a recibir ese nuevo cuerpo. Me encanta. Eso le llamamos nosotros glorificación. Ahora, ¿se da cuenta por qué a veces mejor no meternos en temas de discusión cuando no entendemos qué es verdaderamente lo que estoy hablando? En el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 7. Salmos 19, 7 nos dice lo siguiente. Las enseñanzas del Señor son perfectas. ¿Escuchó? Las enseñanzas del Señor son perfectas. Reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables. ¿Hacen qué? Hacen sabio al sencillo. Es interesante cómo Satanás sutilmente viene y poco a poco, eso no sucede de la noche a la mañana, poco a poco, gente que una vez profesó creer en Dios, hoy día hablan de Dios como algo lejano, una fuerza, ni siquiera una energía, no saben ni qué están hablando.
Las enseñanzas del Señor son perfectas. Entonces, hermano, ¿por qué tanta confusión? Porque la misma iglesia se ha dividido. En la iglesia no es el Señor. ¿Está conmigo? Es lo que nosotros profesamos y no lo que la Biblia enseña. Porque sus enseñanzas, las enseñanzas de la Biblia son perfectas. Reavivan el alma, nos hacen nacer de nuevo. ¿Acaso no dijo Jesús? Escudriñen las Escrituras. A ustedes se les hace que ahí hay vida eterna. Pues escudriñenla. Escudriñar es buscar, es darme a la tarea de averiguar, no de escuchar a fulano, sutano y mengano, que bueno, hay que escuchar las predicaciones, pero yo tengo que indagar por mí mismo. ¿Se recuerda cuando Jesús llega a aquella ciudad y la mujer del pozo, ¿se acuerda? Y el Señor viene y le dice todo lo que había hecho. Sí, 5 maridos has tenido y con el que vives ahora no es tu marido. ¡Auch! Y ella va. Ella tuvo ese encuentro personal con Dios y ella va al pueblo y le dice al pueblo: he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Interesante, después leemos que el pueblo le dice a ella: creemos, ya no por tu testimonio. Mire, nosotros tenemos que llegar a escuchar el Evangelio, gloria a Dios, qué bueno. Pero después yo tengo que indagar, averiguar por mí mismo qué es lo que he creído. No puedo vivir por la fe de otro. Tengo que indagar en las Escrituras y poder reavivar mi alma. Eso es lo que la Biblia hace por mí. Me hace sabio. Romanos 10, 9 al 13 nos dice lo siguiente. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mire qué excelente. Hay que declarar abiertamente. Y no puedo declarar si no abro mi boca. No puedo declarar si mis actos y mis acciones no respaldan lo que está saliendo de mi boca. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Jesús es el Señor, no es una muleta, ni un amuleto. Él es el Señor, Él es el amo, Él es Dios, Él es el que manda, Él es el que compró mi vida, Él es el que me ha redimido de la maldición del pecado. Por lo tanto, me debo a Él, que no le digan, que no le cuenten. Versículo 10. Porque es por creer en tu corazón que eres declarado justo. Me encanta. Es por creer en tu corazón que eres declarado justo, o la justificación, a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¡Wow! ¿Cuándo es que vengo a ser liberado del pecado? Cuando lo declaro abiertamente, que Él es mi Señor, que Él es mi Señor. Seguimos en el versículo 11. Como nos dicen las Escrituras. Me encanta cada vez que yo leo esto. Como nos dicen las Escrituras. No es como nos dice el pastor todos los domingos. Porque ¿cuántos ya se dieron cuenta de que el pastor puede estar equivocado? Hermano, usted es pastor, usted puede equivocar. Claro, no le estoy diciendo que el pastor puede estar equivocado.
usted tiene que tomar lo que yo le estoy compartiendo, lo que yo le estoy predicando, ir a su casa y averiguar, y investigar, y hablar con Dios. El pastor dijo, Señor, ¿es cierto lo que el pastor dijo? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Me encanta. Si usted confía en el pastorcito, usted puede ser avergonzado si el pastorcito se equivoca también. Pero si usted confía en lo que la palabra de Dios dice y pone esa confianza en Cristo Jesús, usted jamás va a ser avergonzado. ¡Wow! Y escuche, ¿qué cuestión esta de la avergonzado? En el libro de Mateo, capítulo 7, encontramos esas palabras, tremendas palabras. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¡Wow! ¡Wow! Avergonzados porque vivieron una vida creyendo algo que era falso. ¿Se da cuenta por qué es necesario entender qué es lo que he creído? Mi teología tiene que estar basada en la Biblia. Si no, estoy perdiendo el tiempo y estoy poniendo mi salvación de por medio. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Me encanta. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. ¿En cuál sentido? Es que siempre la salvación ha sido y va a ser por fe en Cristo Jesús. Ellos en el pasado lo vieron sin que hubiera sucedido. Nosotros el día de hoy lo vimos porque ya sucedió en la cruz del Calvario. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor. Me encanta. Ambos tienen al mismo Señor. ¿Quién qué? Quien da con generosidad a todos los que ¿qué? Los que lo invocan. ¡Auch! Mire qué tremendo. O sea que si yo invoco el nombre del Señor, Él me va a escuchar. Invocar el nombre del Señor. No cualquier nombre. Ahora entiende por qué este mundo tiene problemas con el nombre de Jesús. Porque no quieren aceptar su señorío. Quieren aceptar su salvación. Quieren aceptar los beneficios, pero no su señorío. Y no se puede de esa forma. El Señor es mi pastor, pero primero tiene que ser mi Señor para que sea mi pastor. Pero todos queremos que sea pastor, pero no queremos aceptar su autoridad sobre nuestras vidas. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Versículo 13. Pues todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora escuche, le dije esas dos fuentes. No, ya fuimos predestinados. El que va a ser salvo, va a ser salvo. ¿Y entonces qué hace este versículo aquí? Todo, usted es muy inteligente. Todo es ¿qué? Es todo. Es cualquier persona que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Y ya se dio cuenta que todo es Señor, 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 Señor. No es Salvador, Salvador, Salvador. Señor. Juan 10, 27 al 29 nos dice, escuche esto. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. No sé si usted ha visto esto. Hay un rebaño de ovejas y andan allá comiendo pasto por todos lados. Y se acerca un hombre y las llama
Y las ovejas ni caso le hacen. Viene otro y las llama. Y ellas ni se mueven. El tercero que se acerca es el pastor de las ovejas. Y las llama. Y qué increíble, escuche. Empiezan todas a venir de donde están, siguiendo la voz del pastor, hasta que todas se juntan enfrente de él. Escucha lo que dice la palabra. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Estamos siguiendo nosotros al Señor? ¿O estamos siguiendo nuestros propios deseos, nuestras propias avaricias, mi voluntad, no la de Dios? Versículo 28. Les doy vida eterna. ¿Quién da vida eterna? Es Él, es el Señor, es Cristo. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármela. Me encanta. Pero entendámonos. La verdadera oveja es la que escucha la voz. Escuche, la verdadera oveja es la que escucha la voz del pastor. Y no solamente eso, el pastor conoce a esa oveja. Porque yo puedo decir conocer a Dios, pero ¿y Dios me conoce a mí? Son dos cosas muy diferentes. La verdadera oveja sigue las enseñanzas de su Señor. Él es quien nos da vida eterna. Y que dice, y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. ¡Qué excelente! Pues ¿cómo se las van a quitar si Él es quien inició todo, el llamado, la predicación del Evangelio? Él es quien la justificó, la regeneró, la convirtió, la justificó, la adoptó, la santificó, le da la perseverancia y al momento en que muere también le da la glorificación. Gloria al nombre del Señor. Que no le digan, que no le cuenten. Versículo 29. Porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. ¡Wow! ¡Qué excelente! Escuche, pero debo estar seguro que estoy en la mano del Padre. Yo tengo que asegurarme de eso. Porque suena muy bonito. Mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Es cierto. Cuando verdaderamente ha habido una conversión. Cuando verdaderamente he entrado en este proceso de la salvación. Romanos 8, 38 al 39. Romanos 8, 38 y 39 nos dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. De nuevo, si verdaderamente estoy en el camino correcto y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¡Wow!
hablando con mi esposa, le decía yo, no, es que yo sé que Dios me ama. No porque alguien me dijo, Dios te ama. No, yo sé que me ama. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy. Y sé que Él sabe quién soy yo. Y me llamó. Hello. Y me compartió el Evangelio. Y me convictó de pecado. Y me hizo nacer de nuevo. Y estamos ahora en ese proceso de santificación. Y hay un deseo dentro de mí que no estaba antes. No viene de parte mía. Eso fue dado en el nuevo nacimiento. Que no le digan, que no le cuenten. Versículo 39. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. ¿Qué dice? Que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Me encanta. Es que es Cristo. Ahora entiende cuando yo le digo, si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. No, pero quiero una casita, pero quiero un carrito, quiero una cuenta de banco, pero quiero... Teniendo a Cristo lo tienes todo. El problema es que no te has dado cuenta de qué es verdaderamente convertirse, ser salvo, entrar en una nueva relación con Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Filipenses 1:6 nos dice lo siguiente. Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, todo lo que le dije, ese proceso, Él comenzó la buena obra en ustedes, la que la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Cuándo? El día que Cristo Jesús vuelva. Esta es la situación. Asegúrate que lo que has creído sea bíblico. Si no lo es, conviértete, arrepiéntete, pon tu fe en Jesús como el Señor de tu vida, no solamente como el Salvador de tu vida, como el Señor de tu vida. Y al nacer de nuevo es Él quien pone en ti tanto el querer como el hacer. Y ahora vas a empezar entonces en ese proceso de la santificación, a buscar verdaderamente la voluntad de Dios para tu vida. Ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar.